Aquí está el dato. Y la región 3 en Z mayor que 1 tiene una permitividad relativa igual a 3. Hay que encontrar el vector intensidad de campo eléctrico en el medio 2. Para eso hay que recordar que usaremos las condiciones de frontera y las anotamos aquí a la derecha, que el campo eléctrico, la componente tangencial del campo eléctrico en el medio 1, en la frontera, va a ser igual a la componente tangencial en el medio 2. Y la densidad de flujo normal en el medio 1 en esta frontera será igual a la densidad de flujo normal en el medio 2. Y igual sería del medio 2 al medio 3, por supuesto. Entonces vamos a regresar aquí a la figurita. Dibujamos 3 regiones con sus diferentes permitividades relativas cada uno. Epsilon R1 en el medio 1 es 1 porque es el vacío, para que quede como epsilon 0. En la región 2 la permitividad relativa 2.5 y en la región 3 es 3. Aquí dibujamos el vector que va a llegar hacia la frontera de densidad de flujo 1 en el medio 1. Bien. Para empezar hay que encontrar el campo eléctrico en el medio 1, ¿de acuerdo? Y eso será con la relación constitutiva. Aquí está anotada otra vez la relación constitutiva. D1 es igual a epsilon 0 porque es el vacío y el vector intensidad de campo eléctrico 1. Únicamente despejamos y encontramos que el campo eléctrico 1 será la densidad de flujo 1 entre epsilon 0. En cada una de las componentes 5 y 7, que son en Y y en Z, se dividen entre epsilon 0 y ya quedó. Por eso lo colocamos con rojo, para que no haya problemas cuáles son los vectores. Vamos a subirlo un poquito. Ahí está. Otro poquito. Bien. Ahora, usando las condiciones de frontera que ya habíamos visto aquí arriba, vamos a encontrar el campo eléctrico 2 y la densidad de flujo eléctrico 2. Así será. El campo eléctrico, sabemos que los que van a pasar igual son las componentes tangenciales. Y si Z es la que está pasando de un medio a otro, entonces la normal a la frontera 1 y frontera 2 es Z, esa es la normal. Por lo tanto, la componente tangencial aquí en este campo eléctrico, ¿cuál es? Pues Y. Z es normal, Y es tangencial. Y aquí está, es la que pasa igualita para el campo eléctrico. Y la normal, pues, es discontinua, como habíamos visto, por las permitividades relativas. Entonces, queda incógnita. Ahora, para la densidad de flujo, aquí está, en el medio 2, la que va a pasar igual es la normal, porque la tangencial de un medio a otro es discontinua. Pero ya habíamos visto que la densidad de flujo, otro poquito, aquí está. La normal es 7. Por eso escribimos aquí 7. La componente tangencial se escribe como incógnita para Y. ¿Duda hasta ahorita? Sí. No. Dígame. Yo todavía tengo duda cómo le hace para determinar la tangencial y la normal. Bien, no debe haber problema, Ana, porque aquí tenemos la frontera. La frontera se supone que son X y Y, pero aquí en la densidad de flujo nada más nos están dando Y, la componente en Y. Y observa que quien está dando el eje que está dando la normal es Z, aquí lo dibujé, mira, Z. Ah, ok, está bien. Es normal, por lo tanto la tangencial viene siendo únicamente Y. ¿Correcto? Ok. ¿Hay Sí. una pregunta? No, sí, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Todo claro? Bien, continuamos entonces. Vamos a subirlo un poco más. Vamos para acá. No tanto. Ya encontramos entonces el campo eléctrico ID. En el medio 2, ya estamos en el medio 2 con las dos componentes, campo eléctrico y densidad de flujo.
Y vamos a utilizar otra vez la relación constitutiva entre ellos dos, porque son del mismo medio. ¿De acuerdo? Sabemos que escribimos aquí nuevamente la relación constitutiva. La densidad de flujo en el medio 2 va a ser igual a la permitividad en el vacío por la permitividad relativa al medio 2 por el campo eléctrico 2. Ahí está. De donde el campo eléctrico lo despejamos y queda la densidad de flujo en el medio 2 dividido sobre epsilon 0, que es la permitividad en el vacío, y la permitividad relativa al medio 2. Esto es escribir, aquí está densidad tangencial del medio 2 en Y, está. Ah, me faltó el vector unitario AY, ¿qué tal? Vamos a anotarlo aquí. Siempre pasa alguna situación. Aquí está A, Y, vector. Ahorita aparece, ya lo escribí, eso es. Más 7AZ entre epsilon 0 y epsilon R2. ¿Correcto? Vamos a ver aquí. Componente a componente. Como lo que queremos es el campo eléctrico, vamos a igualar componente a componente. El campo eléctrico 2 obtenido por condiciones de frontera y el campo eléctrico 2 que se obtuvo por relación constitutiva. Son dos métodos diferentes. ¿Ok? Ahí pero ya tenemos los dos. La componente en Y con la componente en Y. Aquí está la primera componente, que está acá arriba. Vamos a bajarlo para que lo puedan ver. Abajo. Ahí está. 5 epsilon 0 es la componente en Y del primer campo, E2. Y la componente en el campo E2, aquí está, de tangencial, perdón, aquí. De tangencial del medio 2 en Y entre epsilon 0 y epsilon R2. De aquí despejamos y obtenemos la incógnita en densidad de flujo, que resultó ser 12.5, porque epsilon R2 en el medio 2 será 2.5. Ahí está. Bien, para la componente normal del medio 2. Vamos para Z. Aquí está. E normal del medio 2 en Z. Es igual que, aquí está la otra componente. 7 entre epsilon 0 y epsilon R2. Aquí está. Por lo tanto, hay que despejarlo. Lo despejamos y obtenemos 7 entre 2.5 epsilon 0. 7 entre 2.5 va a dar 2.8. Entonces, ese campo eléctrico 2 va a ser 5 entre epsilon 0 vector unitario a Y más 2.8 entre epsilon 0 vector unitario a Z. Este 5, recuerden que ya lo habíamos obtenido aquí arriba. Aquí está. 5 entre epsilon 0 y lo que buscamos fue esta incógnita. Ya que la obtuvimos, me cambió todo. Queda escrita aquí. Y ese será el resultado solicitado. Ahí está. Nos pidieron el vector intensidad de campo eléctrico en el medio 2. Aquí está, usando condiciones de frontera. ¿Alguna duda, jóvenes? No. Perfecto, me da Maestra, mucho. Dígame. Entonces, el segundo cálculo se hizo para determinar la componente de AZ, o sea, en cuanto al campo 2. Exacto, la que nos estaba faltando. Ok, ya. Bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. A ver, moverlo, por favor. Aquí está otro ejercicio. Fíjense bien, también lo acabamos de hacer con sus compañeros. La región 1, definida por X menor a 0, es espacio vacío, mientras la región 2, en X mayor que 0, es un material dieléctrico con permitividad relativa igual a 2.4. Aquí están dibujados. Para la densidad de flujo 1, en este medio aquí está, igual a 3 vector unitario a X menos 4 vector unitario a Y más 6 encuentra el vector intensidad de campo eléctrico en el medio 2 y los ángulos 1 y ángulo 2.
subirlo un poco. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, vamos a empezar entonces, ya que tenemos la densidad de flujo en el medio 1, por encontrar el campo eléctrico en el medio 1. Aquí está. Vamos a ver. Usando la relación constitutiva, nuevamente la relación constitutiva, por eso digo que tienen que aprendérsela. D1 igual a epsilon 0, campo eléctrico 1. Ese campo eléctrico será igual a, despejando la densidad de flujo en el medio 1 entre la permitividad en el vacío. Por lo tanto, el campo eléctrico 1 será exactamente el mismo vector densidad de flujo, pero cada componente es dividida entre la permitividad en el vacío. Ya tenemos el campo eléctrico en el medio 1. Vamos aquí a circularlo un poquito. Rojo, ahí está. Rojo. Ahí está. Ay, ¿qué lo escribo? Bueno, ahí está. Subimos. Utilizando las condiciones de frontera, aquí escribimos las condiciones otra vez. Que el campo eléctrico tangencial en el medio 1 va a ser igual al campo eléctrico tangencial del medio 2, ¿correcto? Bien. Por lo tanto, aquí tenemos ya el campo eléctrico. ¿Cuál de ellas va a ser la componente normal en la frontera? Vamos a ver aquí. Va a ser X, porque desde que nos hicieron la descripción, nos están indicando aquí. Para X menor que 0 y para X mayor que 0, quiere decir que la normal a la frontera va a ser X y la frontera estará formada por Z y por Y. ¿Están de acuerdo? Sí. Okay. Sí. Entonces ya no hay problema cuál es la normal. La normal es X. Por lo tanto, teniendo ya aquí mi componente en X, es la única que no va a ser conocida, es discontinua. Por lo tanto, queda campo eléctrico normal, porque es una componente normal incógnita. En el medio 2 correspondiente a X, por el vector unitario a X. Y las otras dos componentes tangenciales quedaron iguales. Menos 4 entre epsilon 0 a Y, más 6 entre epsilon 0 a Z. Ya está listo. Tenemos el campo eléctrico con una incógnita. Bueno, usando condiciones de frontera ahora encontraremos la densidad de flujo y quedamos que la componente normal de la densidad de flujo a un lado de la frontera será igual a la densidad de flujo normal en el medio 2, pero únicamente en la frontera. ¿De acuerdo? Ya alejándose ya es otras cosas. Hablaríamos más adelante de estas cosas. Bien, entonces, la densidad de flujo, la componente normal quedamos que está en X, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es la única que pasó. Vamos a bajar un poquito para que lo vean otra vez. La densidad de flujo fue un dato. 3 a X menos 4 a Y más 6 a Z. Entonces, esta es la única normal. Las demás son incógnitas. Vamos de regreso. Ahí estamos. Queda igualita el 3, que es la normal, y las otras dos que son tangenciales son incógnitas, quedan aquí. Nuevamente, como ya tenemos las dos ecuaciones de campo eléctrico y densidad de flujo eléctrico, usaremos la relación constitutiva D igual a epsilon 0, epsilon R2, campo eléctrico 2, para encontrar el campo eléctrico, porque es el que nos están solicitando. ¿No? Aquí va. Campo eléctrico es igual a la densidad de flujo eléctrico 2 entre epsilon 0 y epsilon R2. Y sustituimos lo que tenemos de densidad de flujo 2, obtenido con las condiciones de frontera. Aquí están. Permítanme un segundo. Listo. Bien. Bueno, entonces ya que está eso, lo que vamos a hacer es anotarlas. Ya desplazamos 3, la componente incógnita tangencial en Y en Z. Y las dividimos entre 2.4 epsilon 0 cada una. ¿Correcto?
Y ahí nos quedemos con sus compañeros. Ahora hay que igualar componente a componente el campo eléctrico. ¿De acuerdo? Vamos a hacer eso con ustedes ya aquí. A ver, estábamos con verde. Lo íbamos a hacer con verde. Lápiz. ¿Qué procede, pues? Lo voy a cerrar un poquito porque no lo veo. Oh. Vamos a igualar esto. Pensamos. Estas alarmas que programamos, ¿verdad? Campo eléctrico. Normal, me he cuidado también, yo tenía mi alarma que se activó. En X es igual que esto que tenemos aquí. 3 entre 2.4, ¿cuánto es? 1.25. 1.25. 25 AX vector. Nosotros obtendríamos exactamente lo mismo que tenemos aquí. Esta es la que nos faltaba. Por lo tanto, ya podemos escribir que el campo eléctrico, vector intensidad de campo eléctrico en el medio 2 será 1.25 sobre epsilon 0, porque aquí está, miren, nada más fue 3 entre 2.4 sobre epsilon 0. 1.25 entre, voy a subirlo tantito, pero no mucho porque si no, no veo. Verde, ahí está. Entre epsilon 0, vector unitario a X, menos 4 entre epsilon 0, vector unitario a Y, más 6 entre epsilon 0, vector unitario a Z. Ay, se me acabó. Aquí está, Z. Ana, por favor, las unidades. Volt sobre metro. Ok. Tiene la voz muy gruesa, Ana. A ver, ¿quién contestó, por favor, para poner su participación? Perdona. No recuerdo. ¿Quién fue? Yo. Apellido, porque no los veo. Dijo Ana. ¿Cómo? Andrade Guzmán. Gracias, Andrade, para ponerte tu participación. Don't worry. Listo. Entonces ya tenemos uno de los datos que nos solicitaron. Maestra, una duda. Sí. ¿Cómo fue que al final, buscó el campo eléctrico normal en 2 y luego ya solo fue campo eléctrico? Porque mira, hicimos la igualación componente a componente. ¿Estás de acuerdo que este vector que obtuvimos por condiciones de frontera es igual al que obtuvimos por la relación constitutiva? Son igualitos, sí. ¿No? Los dos son campo eléctrico, 2. Ahí está. Sí. Entonces puedo igualar la componente en X con esta componente en X. Son igualitas. Y fue lo que hice. Puse EN2X, aquí está. Y es igual a 3 entre 2.4 es 1.25 entre epsilon 0. Esto es igualito a esto, ¿de acuerdo? Okay. X. Y si te fijas aquí en el campo eléctrico es la única componente que me faltaba. Aquí. Entonces ya se lo sustituyó el resultado que acaba de obtener. Okay. Es lo que acabamos de obtener. Y vamos atrás a verificar el enunciado. Despacito, ahí está. Nos pidió el campo eléctrico 2. Entonces, este ya está listo. Listo. Ahora nos falta encontrar los ángulos. Aquí están los ángulos, jóvenes. ¿Cómo los vamos a analizar, jovencitos? Veamos.
A ver, si yo coloco aquí mi vector unitario a x, ay, con este es bien difícil, no, mi lápiz mejor. Con mi lápiz vamos a hacerlo. Espero no quitarle más. Ok, ahí va. Vengo. Entonces quedamos que yo pondré aquí mi vector unitario AX. Y ese vector unitario AX me va a servir que multiplicándolo por la densidad de flujo del medio 2 me permitirá obtener el ángulo 2, de acuerdo a como habíamos visto, utilizando la definición del producto punto de dos vectores. Entonces sería este ángulo el que quiero encontrar, según la teoría, alfa. Es el vector densidad de flujo punto vector AX, o AX punto de 2, va a ser la magnitud de cada uno de los vectores en producto, multiplicarlos por el coseno del ángulo entre los vectores, que es este, pero para encontrarlo sería 90 grados menos teta 2. De esa manera fue como encontramos los anteriores. Volvemos a aplicarlo para encontrar estos ángulos. ¿De acuerdo? Y lo mismo sería aquí. Usaremos nuestro vector unitario en AX, que es el normal, para que se busque este angulito, que son 90 menos teta 1, ya sería el ángulo que vamos a buscar. Densidad de flujo 1.AX. Adelante. Hay que hacerlo, vamos a hacerlo. Arriba, arriba, arriba. Bueno, si no quiere subirlo, vamos a hacer a un lado. Aquí vamos a hacerlo, ya que no nos deja. Y para acá, y otro poquito. Aquí lo haremos. Para separarlos y que no se confunda. Ahí está. Tendríamos AX y cambiamos el color. Producto punto vector densidad de flujo 1. Parece es igual al valor absoluto de X de la densidad de flujo 1 vector. Parece. Ahí está. Tantito, por favor. Listo. Volvemos al rojo. Para terminar con el coseno. Ahí está. Del ángulo entre los dos vectores, que sería coseno de 90. Al revés. Coseno de 90 grados. Menos el ángulo que buscamos, teta 1, ahí está, listo. Planteado, jovencitos, ya nada más tenemos que resolverlo. Veamos. No, por favor, así. A ver, estas cosas. Listo, vamos a continuar entonces. Aquí está nuestro vector densidad de flujo. Nuevamente lo que hacemos es producto punto de AX con él. AX por AX. AX1 y entonces queda el 3 aquí. Para los que recuerden que es AX punto AY 0. AX
punto AZ otra vez. Sí. 6. Ok, pues nada más quedó el 3 para que no haya dudas. Luego, el valor absoluto de AX, 1. Vamos a ponerlo para que no queden con dudas. 1. Y de la densidad de flujo en el medio 1, ¿cuál sería? ¿Recuerdan cómo era? La raíz cuadrada. X cuadrada más X cuadrada. Componente 3 en cuadrado. Componente en X. Más la componente en Y, que es menos 4 al cuadrado. Sería 7.81. Un segundito, déjame acabar de anotar menos 6 al cuadrado. Cerramos la raíz, el coseno de lo que tenemos aquí. Listo. Ahora sí. Me decía, joven, 3 igual a ¿qué? 7.81. 7.81. 7.81. Esperemos a que reaccione esto porque no está funcionando. Ya, por fin. 7.81 por, quedamos que es coseno de 90 grados, coseno del ángulo 1. Cuando es menos, invertimos el signo y es más. Seno de 90 grados. Y ya lo escribí, me falta espacio. Ahí está. 90 grados menos la canción contigo. Ahí está. 90 grados por el seno del ángulo que estamos buscando. Listo. Ya sabemos entonces que coseno de 90 tiende a 0. Ay, qué feo se hace con esto. Se me olvida que no es con el mouse. No. Borradito, borradito, borradito. No lo quiere borrar. Bueno. Rojo. Ya. Entonces, coseno de 90, 0. Y seno de 90, 1. Por lo tanto, quedaría únicamente el seno del ángulo hasta 1 va a ser igual a 3 sobre 7.8. Otra vez no está escribiendo, maestra. Sí, estamos esperando que escriba. Que anote lo que escribí yo, mira, ¿ves? Ahí está. Entonces, ¿de dónde tendríamos que el ángulo va a ser igual a 22.58. exacto, 3 entre 7.1. El ángulo es igual. ¿Cuánto dijo? 22.58. Así es. 58 grados. Ana, ¿verdad? Sí, profe. Alguien más había hablado aparte de ti, Ana, antes. ¿Quién fue? Sí, no sé quién fue la verdad. Creo que fue ¿Joven? Luis. Eduardo Ah. ¿Apellido? Villeda. Villeda, gracias. Y Martínez Martínez, gracias. Aquí estás apareciendo. Maestra, ¿puede bajar un poquito el pizarrón otra vez, por favor? Claro que sí, nada más vamos a ver si nos deja. ¿Qué quieres ver de...? Lo de hasta abajo, perdón. ¿Quieres verlo de abajo? ¿Dice bajarlo? Bájalo. Por favor, sube. Otra vez, a ver, ahí está. Ahí. Y ya obtuvimos entonces el primer ángulo. Falta el segundo, pero para eso necesitamos la densidad de flujo 2. ¿Se dan cuenta cómo si nos faltan estas dos componentes? Vamos a encontrarlas, ¿de acuerdo? Vamos. Negro. Está. Negro. Ahí está, ahora sí.
tendríamos que igualar estos componentes para encontrar las incógnitas aquí. De la densidad, tenemos la densidad de flujo 2 completa, no, ¿verdad? Ay. Déjame ver, no me deja ver, entonces, a ver, así, no sé si no voy a ver nunca nada. Estate tranquila. Ahora sí. La densidad de flujo 2, aquí está. No, tenemos estas dos incógnitas. Hay que encontrarlas para poder encontrar el siguiente ángulo, por favor. Yo que quería evitarlas. Vamos a hacerlo entonces. Déjame bajar. ¿Ya alguien las tiene hechas? Veamos, entonces, igualamos componente a componente, ahí está. La componente en Y nos dice que D tangencial 2 en Y entre 2.4 epsilon 0 va a ser igual que menos, no es, ¿cuál? Sí, menos 4 entre epsilon. Ajá. Esperemos que no se... No está funcionando muy bien este pizarroncito. Ahí está, por fin ya nos dejó. Y es negativo. Y la otra componente está en Z, la densidad de flujo. Cero es igual a 6 entre epsilon 0. Esperemos que lo escriba. Ahí está. Bien. Nada más nos resta encontrar el valor correcto. Listo. Para cada uno de ellas y sustituirlo aquí. A ver. D tangencial 2y es igual con 4 entre epsilon 0 por 2.4 epsilon 0 y epsilon 0 desaparece. Sí, eso da menos 9.6. Ok, nada más que nos deje escribir aquí. Está trabado, yo no sé por qué se traba, caray. Yo estaba viendo si podía utilizar el Paint, pero creo que no, porque me mandaron una actualización en 3D y yo no, pues no me da oportunidad. Está tan grueso el lápiz ahí que no nos deja escribir. Bien, ya quedó. Me dijo usted que era ¿cuánto? Menos 9.6. Menos 9.6. Ahí está. Listo. Esa es la componente que nos faltaba por acá arriba en azul. Y falta una componente, la componente en Z, por favor. Es 14.4. 14.4. Excelente. Y una vez. D tangencial en el medio 2Z, 14.4. Vamos a anotar por acá arriba la ecuación. La densidad de flujo eléctrico en el medio 2 es igual, ¿me dan la ecuación? ¿Cuánto es? La componente en X3. Reacciona. Es 3AX. Sí, pero no me deje escribir, es el problema. Sí, tampoco se escribió lo último que puso hasta abajo. Exacto, aquí no me deja hacer nada. Trabados, pizarrón.
Uf. Bueno, ustedes obténganlo. A ver, lo que tendrían que hacer es escribir la densidad de flujo en el medio 2 es igual a con 3AX menos 9.6AY más el último resultado que me dieron, AZ. Ya que tengan el vector, van a hacer el producto punto del vector unitario AX punto densidad de flujo en el medio 2. Entonces eso nos daría ¿cuánto? Como es en X, quedaría 3, ¿cierto? Sí. Entonces 3 va a ser igual a el 1 que multiplica ahora el valor absoluto, es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, menos 9.6 al cuadrado, más la última cantidad que me dieron al cuadrado. Ya reaccionó, ya nos encontró por fin otra vez. Y nos abrimos. Aquí está una nota que no había escrito. Está nuevo el pizarrón. Bien, ahí estamos. Da 10.97. ¿Ese sería el ángulo final? No, sería la magnitud de... Ok. Tendría 3 va a ser igual a 10.97. Ahí está. Ah, no, me equivoqué. No, es 17.56, ¿no? Es 17.56. 17.56, papá. Entonces vamos a borrar esto de aquí. Vamos a ver, 17.56. Nada más que aparezca, por supuesto. Y ahí está. Según reacciona, pero no. Por el coseno de... No, de una vez escribimos seno, ¿verdad? Ya conocemos la ecuación, ¿cómo va a quedar? Borramos. Y regresamos al lápiz. Y tiene que hacerse un poco más alargado para ver que ya lo tomó. Ok, ya lo tomó. Sería el seno del ángulo que buscamos. El ángulo me salió 9.83. Así es, 9.83. Así es, Sí, 9.8. queda ese número. 9.83. Ese es el ángulo 2. ¿Cuáles son sus unidades? Es Pichis, Coulomb sobre metro cuadrado. ¿el ángulo? Ah, no, No, son grados, ¿no? Son grados. No les unidades y les bajo medio punto en el examen a este ejercicio, aunque esté perfecto. Muy bien, es muy difícil. Quedó claro, ¿verdad? El concepto. Sí. Hay que entender claramente cómo están usando todas sus matemáticas. ¿Les gusta estar utilizando sus conceptos de cálculo vectorial? Sí, ¿verdad? Pues no mucho, pero Producto pero cruz. ya que Viene el producto cruz, tendrán que aprenderlo muy bien porque lo vamos a requerir, sobre todo en las ecuaciones variables en el tiempo. Súper necesarios. Vayan practicando y repasando. Profa, Esto ya viene para el segundo parcial. profa. Caray. Así no están imprimiendo, ni modo. Okay. ¿Dudas Profa. hasta ahorita de alguien? alguien está hablando, pero no. Ah, soy yo. Profa, ¿nos puede recomendar un libro donde podamos estudiar ese tema? Porque busqué en YouTube videos y no encontré nada. No, definitivamente, pero te digo que todo lo que tienen que consultar son los libros de teoría electromagnética. Los libros de teoría electromagnética tienen todos estos temas desarrollados y con algún ejercicio y ejercicios propuestos, por supuesto. Si ya revisaron los objetivos que envié, ahí vienen varios libros recomendados, pero aparte también, creo que ahí no está, no he revisado yo, si ya lo anexaron, es el de
Déjenme ver cómo se llama este libro. Elementos de electromagnetismo. Ah, sí. Ese es uno. Otro que pueden utilizar es el de problemas de electromagnetismo, me parece que se llama, de la serie Chowns, de la editorial McGraw-Hill, y ese, el autor es Ed Minister, y ahí vienen también, déjenme ver que es el capítulo 7, porque tengo yo aquí, y de aquí les estoy dando ejercicios también, es el capítulo 7 de ese libro. Y donde también conseguirían es el otro. Tengo que llevarlo a empastar porque ya se imaginarán cómo uso los libros. Ay, son tantos que a veces lo siento mucho. Veamos, se llama Teoría Electromagnética. El autor es William Hayt, H-A-Y-T. William H-A-Y-T. Teoría electromagnética. La editorial es McGraw-Hill también. Y ahí hay bastante. En este hay mucha teoría, la parte teórica. Y un ejercicio pequeñito. Gracias, maestra. ¿Dudas hasta ahorita? Ya no. Height. Bien, déjenme ver cuántos están en el salón. A ver. Más lento que nada. Son 28, ya son casi todos. Faltan poquitos. Bien. No quiero que se llamen a que no me avisó. Jovencitos, les informé a sus compañeros desde el inicio que del número de boleta, más bien del número 1 de la lista hasta el 15, van a hacer examen aquí presencial el día, bueno, en línea.